Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En la costa soleada del sur de España, donde el Mediterráneo besa suavemente las arenas doradas y el murmullo de las olas se mezcla con el eco lejano de las guitarras flamencas, la ciudad de Marbella se preparaba para una de sus noches más emblemáticas. Era agosto, temporada alta de turismo y glamour, y el aire estaba impregnado de ese perfume inconfundible que combina sal marina, lujo discreto y promesas de encuentros memorables. Las calles, iluminadas con farolas antiguas y decoradas con flores de bugambilla, guiaban a los invitados hacia el recinto de la Gala Starlit, un evento que desde hace años reúne a artistas, empresarios, filántropos y celebridades internacionales en una celebración donde el arte y la solidaridad se dan la mano. En esa noche mágica, todos sabían que habría un momento especial, pero pocos imaginaban la intensidad emocional que se viviría cuando un actor turco de mirada franca y sonrisa contenida subiera al escenario. Kerem Bürsin llegó con la puntualidad calculada de quien entiende que su aparición no es solo un acto social, sino también un mensaje. Vestía un traje negro impecable, de cortes precisos y tela de caída perfecta, que resaltaba su porte atlético. La camisa blanca, sin adornos innecesarios, aportaba un contraste que hablaba de sobriedad y elegancia. Sin embargo, lo que más captaba la atención no era la ropa, sino su manera de caminar, pasos firmes pero sin arrogancia, saludos breves pero sinceros, y una mirada que alternaba entre el reconocimiento al público y una introspección evidente. Las cámaras captaban cada gesto. Los flashes creaban una coreografía de luces que parecía marcar el compás de su avance. En las primeras filas de la alfombra roja, un grupo de fans. Algunos venidos desde Turquía, otros desde distintas regiones de España, agitaban banderas y carteles con frases de apoyo. Kerem les devolvía sonrisas, deteniéndose de vez en cuando para una foto, consciente de que esos instantes quedaban grabados en la memoria de quienes lo admiran. El premio que aquella noche iba a recibir, el Impact Award de la Fundación Starlit, no es un reconocimiento que se otorgue a la ligera. No se trata de una estatuilla que adorne una repisa sin más, sino de un símbolo de compromiso social, de impacto real en comunidades y de inspiración colectiva. Desde su creación, ha sido entregado a figuras que han utilizado su fama para algo más que el entretenimiento, líderes de opinión, defensores de causas humanitarias, artistas que han transformado su influencia en una herramienta de cambio. Que Kerem Bürsin se encontrara en esa lista hablaba no solo de su trayectoria como actor, sino de su labor silenciosa pero constante en proyectos de responsabilidad social, en campañas de concienciación y en la promoción de valores como la igualdad, la empatía y la esperanza. Cuando la presentadora pronunció su nombre, el auditorio entero rompió en aplausos. Kerem se levantó con una leve inclinación de cabeza, como agradeciendo ya desde ese instante, y comenzó a subir los escalones hacia el escenario. El sonido de los aplausos se mezclaba con un silencio expectante. Había algo en el ambiente que parecía anunciar un momento distinto. Tomó el premio con ambas manos y lo sostuvo unos segundos, mirándolo como quien contempla no solo un objeto, sino un reflejo de un viaje personal. Entonces levantó la vista, y con voz serena pero cargada de un matiz que no pasó desapercibido, pronunció: «Mis miedos se han hecho realidad». La frase cayó como una gota de tinta en un vaso de agua cristalina. Todo se tiñó de un nuevo color. Los murmullos se multiplicaron en las mesas,
Las miradas se cruzaron buscando interpretación. Kerem, lejos de retractarse o suavizar el impacto de sus palabras, prosiguió explicando que durante meses había atravesado un periodo de silencio, un retiro necesario para enfrentar presiones internas y externas que lo habían llevado a cuestionar su camino. No era una confesión ligera, hablaba de momentos de duda, de noches sin sueño, de la sensación de estar bajo un escrutinio constante que no siempre se correspondía con la realidad de su vida. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue su capacidad de transformar esa vulnerabilidad en un mensaje de superación. A veces, nuestros peores temores se convierten en las experiencias que más nos hacen crecer, afirmó, arrancando un aplauso espontáneo y sincero del público. Las redes sociales no tardaron en amplificar el eco de sus declaraciones. En cuestión de minutos, hashtags como #Kerem Bürsin en Marbella y #Mis Miedos se convirtieron en tendencia en Twitter y en Instagram. Los vídeos del momento circulaban acompañados de comentarios que oscilaban entre la admiración y la empatía. Fans de todo el mundo destacaban la valentía de hablar de salud mental y de emociones profundas en un escenario tan mediático, recordando que la imagen de perfección que a menudo proyectan los famosos rara vez cuenta toda la historia. Incluso colegas de la industria del cine y la televisión compartieron mensajes aplaudiendo su honestidad y recordando que mostrar fragilidad es también una forma de fuerza. La gala continuó, pero la conversación ya había cambiado. En el cóctel posterior, bajo un cielo estrellado y el sonido lejano de las olas, Kerem fue el centro de atención, no solo por su carisma habitual, sino por la huella emocional que había dejado. Entre sorbos de vino y charlas en grupos reducidos, habló con activistas sobre proyectos educativos para jóvenes, con empresarios sobre iniciativas medioambientales y con otros artistas sobre la responsabilidad de quienes tienen un altavoz público. No se trataba de conversaciones de cortesía, eran diálogos en los que su mirada se mantenía fija, su tono era reflexivo y sus palabras, medidas pero llenas de intención. En un momento, alguien le preguntó qué había aprendido de los últimos años, y él, con una media sonrisa, respondió, que las caídas no nos definen, lo que nos define es cómo nos levantamos. Al día siguiente, de regreso a Turquía, Kerem compartió en sus redes un mensaje que condensaba el espíritu de lo vivido. El premio que recibí no es solo un éxito personal, es un reconocimiento para todos los que luchan por la bondad y la solidaridad. Sin vuestro apoyo, yo no estaría aquí. Esa publicación fue compartida miles de veces, y cientos de comentarios reforzaron la conexión entre el actor y su comunidad de admiradores. Lejos de quedarse en una anécdota, la noche de Marbella marcó un antes y un después, un punto de inflexión en el que la figura pública y el ser humano se mostraron como uno solo, dejando claro que su carrera seguirá, sí, pero ahora con una energía renovada y un propósito aún más profundo. Y mientras las luces de aquella gala ya son solo un recuerdo, su mensaje sigue resonando, que enfrentar los miedos es el primer paso para vencerlos, y que la verdadera inspiración nace, precisamente, de la valentía de mostrarse tal cual uno es. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.